de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios les bendiga. Qué hermoso día Dios nos ha regalado. Gocémonos, alegrémonos en Él, porque Él está derramando bendiciones abundantes en nosotros. Acuérdese que Dios le ama, así que usted tiene que acercarse más a Él. ¿Qué mejor que la ayuda de Dios? Todo es posible para aquel que cree. Este día estamos contentos de que usted comparta con nosotros este espacio, de este tiempo, y aprendamos juntos verdades espirituales que nos ayudan en la vida práctica. Este día tenemos de invitada a nuestra hermana Mayra Cardona. Bienvenida. Gracias, Dios les bendiga. Es una bendición, ¿verdad?, estar en este espacio para desearles que las bendiciones de Dios estén sobre su vida. A veces hay momentos difíciles que nosotros pensamos que estamos solos, que pensamos que realmente no hay quien esté a nuestro lado, pero lo maravilloso es de que hay alguien que está siempre escuchándonos. Y a veces, aun cuando las situaciones sean difíciles en nuestra vida, hay un Dios poderoso. Hay un Dios que nos ayuda, no nos cuestiona, no nos pregunta, no nos dice, porque tú eres malo, yo no te voy a ayudar. Al contrario, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande en nuestra vida que en los momentos más difíciles que nosotros estemos pasando, Dios ahí está, ¿verdad? En la experiencia propia, ¿verdad? Yo les puedo decir que desde niña lo conozco, pero aún ahora en la edad adulta, ¿verdad?, he aprendido de que entre más conozco a Dios, más lo amo. Y no por lo que Dios me da, sino por lo que Dios es en mi vida. Así que es bendición, ¿verdad?, estar en este momento. No sé a qué horas tú vas a ver este programa, pero lo que sí sé es de que Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Las circunstancias difíciles de nuestra vida se tornan en oportunidades cuando nosotros tenemos una relación con nuestro Dios. Pero Dios no quiere solo una relación, sino una comunión. Y esa comunión te tiene que llevar a una intimidad con Él para que crezca y podamos nosotros amar a Dios con todo el corazón. Como decía nuestra hermana Mayrita, hay momentitos en que tú estás solo, pero si has profundizado tu relación con Dios, Dios siempre tiene el control. Hermano César, bienvenido. Amén. En este día. Amén, damos gracias a Dios, es otra oportunidad. El Señor quiere hacer grandes cosas. Y como decían nuestras hermanas, momentos difíciles son oportunidades donde uno puede conocer más a Dios y salir victorioso, ¿verdad? Y se puede decir con más fe, ¿verdad? No sé si la palabra más fe cabe, ¿verdad? Pero la verdad que a veces hay situaciones que lo tambalean a uno, pero cuando esas situaciones pasan, nos damos cuenta de que Dios siempre ha tenido el control de todo. Amén. Y ese es el tema de hoy, es la continuación de lo que hablábamos la semana anterior. Dios siempre tiene el control. Y hablábamos del personaje de Jonás y nos introducimos sobre los animalitos, que los animalitos nos enseñan grandes lecciones.
Y en la vida de Jonás, Dios no solo preparó un pececito, sino también Dios preparó un gusanito. Mire qué detalle importante, un gusanito. ¿Cómo es posible que un gusanito pueda entrar también en esta historia, verdad? ¿A usted le gustan los animalitos, hermana Mayra? Sí. ¿Tiene alguna lección que haya aprendido a través de un animalito? No soy muy dada, ¿verdad? Pero sí tuve la experiencia tuve una perrita, ¿verdad? Lamentablemente ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero la experiencia muy maravillosa que el tiempo que Lolita, ¿verdad? Mi perrita nos brindó, fue una experiencia muy linda porque yo veía el amor, ¿verdad? Con que estos animalitos le tienen a uno incondicionalmente, ¿verdad? Algo que me enseñó esta perrita cuando nosotros empezamos el ministerio, a veces llegábamos un poco, ¿verdad?, decepcionados porque no mirábamos que eso tomara forma, pero cuando llegábamos a casa había alguien que nos recibía con mucho amor y era Lolita. Y cada vez que llegaba, ¿verdad?, se nos acercaba y era como una lección bien bonita, como Dios diciéndote, aquí estoy, mira, todavía hay un propósito, sigan adelante. Y nos recibía con tanto amor que esa perrita llegó a ser parte del ministerio, ¿verdad? Todos los hermanos sabían quién era Lolita, ¿verdad? Amén. Lolita no era un perrito, sino era un personaje, ¿verdad?, bien querido en la congregación, ¿verdad? A su tiempo el Señor se la llevó, pero lo que yo pude aprender es de que el amor incondicional que ellos tienen, no importa, ¿verdad? Si uno a veces está enojado, ellos no ven eso, ¿verdad? Sino el amor que ellos tienen para uno. Y amén, es bien bonito, ¿verdad? Como eso nos puede enseñar a nosotros, ¿verdad? Amar. Miren qué bonita lección, ¿verdad? Vemos nosotros en la vida de Jonás que era un hombre un poco amargado, enojado, ¿verdad? Era un hombre también sin misericordia, sin compasión para el prójimo, tanto que lo hizo huir y resistirse al propósito de Dios para su vida. A veces hay personas crueles para con los animales, ¿verdad? Sí. Le dan patadas a los perritos, los golpean, porque esa es la condición del corazón, porque como no son personas misericordiosas, me reí en una oportunidad en que supe de una historia de una pareja joven que se introdujo una plaga en su apartamento de ratas. Y en lugar de agarrar una trampa para que tuviera veneno, no sé cómo se los matarán, ¿verdad? Pero la cosa es que agarraron el ratoncito, la ratita, y viva, la metieron en una bolsa y viajaron largo trecho para dejarla por el otro lado en un desierto para que sobreviviera. Yo diría, no, yo la meto en agua caliente y ya, ¿verdad? Pero allí me enseñó una gran lección, el corazón misericordioso de esta pareja, joven, pero tienen cuidado hasta de la vida de los animalitos. En cambio, Jonás era un hombre duro, sin misericordia a la gente, que dicen las escrituras que después que él salió del pez, fue a predicar. Y después que predicó y dijo que en 40 días iba a venir destrucción para ellos, ¿qué fue lo que hizo, hermano César? Se subió a un lugar alto para ver qué es lo que iba a pasar. Pero a mí lo que me causa, bueno, tal vez, no sé si risas, es sí, es la ocurrencia de él, ¿verdad? Porque él sabía en su corazón que Dios no iba a destruir la ciudad. Por eso él se enoja y dice, es que yo sabía que tú no lo ibas a hacer. Pero a veces podemos ser nosotros igual a Jonás, decir, no, yo sé que tú eres misericordioso, pero el punto no es lo que Dios es. El punto muchas veces es lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Y uno lo tiene que hacer porque el resultado Dios siempre lo sabe, ¿verdad? Pero a veces no está probando, porque Dios no necesita probar quién es Él, sino él, ahí quien estaba trabajando en la vida era la vida de Jonás. Por eso me gustó, me quedé inquieto en el programa anterior cuando usted dijo,
¿Será que Jonás aprendió la lección? Porque tremendo eso, después de haber salido de un pez, ¿verdad? 3 días, 3 noches, haber clamado, porque ahí prácticamente él desborda su alma, ¿verdad? Y salir y todavía seguir con esa actitud, ¿verdad? Y de rebeldía prácticamente. Pero sí, como usted dice, ese gusanito, ¿verdad? Jonás, por eso a veces digo yo, a veces aquí en California cuando hace un gran calor, me recuerdo a Jonás, ¿verdad? Digo, ay, tenía razón Jonás, porque a veces hay un gran calor que uno no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, pero realmente Jonás es un personaje que sí, podemos identificarnos con él, ¿verdad? Amén. Porque a veces Dios nos mete en situaciones que podemos ver su gloria, salimos y como que no hubiéramos pasado a través de nada. Como que no, como que solo resbaló, ¿verdad? La Ajá. experiencia. Porque en el capítulo 2 dice de que Jonás clamó, lloró, hizo promesas y Dios en su misericordia lo sacó. ¿Cómo ve usted eso de que el muchacho predicó y luego se puso en espera? Y ¿qué es lo que pasó por ahí, hermano? ¿Qué recuerda usted de la historia? De Jonás. Es como decíamos, ¿verdad? No chistoso, porque no es chistoso, ¿verdad? Pero ver la situación de que, como decía nuestro hermano César, tal vez la enseñanza no era para el pueblo, sino para Jonás, ¿verdad? Porque cuántas veces Dios nos ha mandado a nosotros, ¿verdad? Como seres humanos a hacer algo y nosotros nos rehusamos a hacerlo, ¿verdad? Y cuando Dios quiere que nosotros hagamos las cosas y sabemos que las tenemos que hacer, porque cuando uno se debe a Dios ya no es lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Porque como dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos, Amén. ¿verdad? Entonces ya no nos debemos a nosotros, no es que la voluntad de Dios sea todo y Dios nos manipule, sino nosotros ya decidimos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios sea en nuestra vida. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo de Jonás, ¿verdad? Que Dios nos manda a hacer algo y nosotros decimos, pero Señor, mira esto, y decimos, y le damos vuelta al asunto y queremos, ¿verdad?, manipular la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Y cuando Dios ha dicho, es fácil lo que tienes que hacer, no es nada más la obediencia. Amén. Y cuando nosotros nos metemos, llegamos al pez, ¿verdad? Podemos decir al vientre del pez, ¿verdad? Y ahí tenemos que ir a orar y a Dios nos manda, ¿verdad? A orar y vaya a meditar, porque ahí es a donde el Señor nos manda a meditar y a decirnos a nosotros, entra al lugar secreto y yo te voy a revelar mi voluntad, ¿verdad? En nuestras rebeldías, a veces en nuestros, podemos decir, en situaciones que sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios. Jonás sabía que él iba a ir a predicar, el pueblo iba a responder y se iba a salvar, ¿verdad? Porque era un pueblo, ¿verdad?, que Dios sabía de antemano que si les predicaban la palabra iban a obedecerla, pero Jonás decía, yo sé que si se las predico se van a salvar y eso es lo que yo no quiero que pase, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Dios nos lleva a la intimidad, ¿verdad? Así como Jonás estuvo esos 3 días en el pez, en el vientre del pez, ¿verdad? Lo lleva a nosotros, nos lleva a intimidad y nos lleva a un lugar secreto y nos lleva a ese lugar y nos dice, ahora te voy a enseñar, ahora te voy a mostrar de que no es lo que tú quieres, sino lo que yo quiero que tú hagas en tu vida. Y cuando el Señor nos lleva a ese lugar, ¿verdad? Ya no hay nadie, ahí ya no estaba nadie, sino solamente, ¿verdad?, Él en la oscuridad de ese vientre, ¿verdad? Ahí tal vez nos metemos en nuestro lugar, ¿verdad?, a esa intimidad y Dios te dice, yo te quiero llevar a un lugar, no te tienes que rehusar. Y ahí es donde Dios empieza a mostrarnos a nosotros,
Ahí es donde Dios, la gloria de Dios Aleluya. empieza a ser, pero es cuando nosotros llegamos a ese entendimiento. Amén. ¿Qué es Amén. lo que usó Dios? Un pececito, ¿verdad? Amén. Pecesote, ¿verdad? Lo que Dios usó. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a usar en tu vida? No lo sé. Hay un medio que Dios va a usar para que nosotros, el Señor, cumpla su voluntad. Amén. ¿Cómo se sentirá Dios cuando uno es obediente? No se pueden considerar. ¿Cómo es que en todo el pasaje yo no veo que él lo regañe a Jonás, sino que más bien le hace preguntas, ¿verdad? Porque le dice a Jonás y le dice, ve a Nínive y predica. Viene Jonás y se va. Dios no le dice nada, pero levanta una fuerza en el mar que lo hace que la gente que va en el barco lo tiren a lo profundo de la mar. Ya Dios tiene ya determinado, Dios tiene el control, tiene al pez. Estando dentro del pez, él está clamando en esa intimidad con Dios. Ya estaba allá para morirse, hermano. Pero luego después que sale, predica, y yo no veo que lo esté regañando mucho, ¿verdad? Y él se sienta esperando a ver qué sucede. Pero Dios en su amor comienza todavía a seguir enseñándole. Fíjese cómo Dios trata con el ser humano. Es lo que me gusta a mí de esta enseñanza. Que Dios no trata, oye, hubiera sido él, y que mire, que no sea rebelde, y que no esté cuenta. Y uno como reta a los hijos, reta al pueblo del Señor, y los quiere obligar, y métase en el propósito de Dios. Y Dios no forzaba, pero sí establecía su voluntad. A la resistencia del profeta, ahí empujaba. Y luego después dice que preparó una calabacera, cosa que él no había trabajado. Y nace de un día para otro. En menos de 24 horas sale la calabacera porque el sol le estaba quemando. ¿Qué le habrá pasado dentro del vientre del pez? No sé. Quizás le ardía su piel, no sé si el químico que tenía el pez le había quemado, no le puedo decir qué, pero algo le sucedió y todavía dice que Dios preparó esa calabacera para que le hiciera una sombra. Pero de repente también Dios, teniendo el control, le quita el mal humor, pero luego le pone un gusanito. Veo yo las cosas usuales de Dios en la vida de uno para que uno entienda que es mejor obedecer y no rebelarse. Un poco difícil. Y el gusanito se come la parra y queda sin sombra. Y Dios prepara un viento caluroso. Porque eso es lo que dicen las Escrituras. O sea que el viento no apareció. Él lo preparó. Y dice que sentía. Y el enojo le subió más grande. ¿Por qué Jonás no aprendía? A veces a ti te está llegando el agua, a veces estás encerrado allí, a veces Dios está ahí, a veces Dios te abre un espacio y hay un respiro, y a veces y luego después, pero sigue siendo el mismo, que es lo que sucede allí. Dios quiere una transformación a través de los procesos. Y me gusta que termina la historia y Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Solo le pregunta. Y él le dice, sí, me enojo hasta la muerte. ¿Cómo era el corazón de Jonás? Dice, por una calabacera que tú no trabajaste. Y yo no voy a poder ser compasivo con un pueblo que tiene más de 100,000 personas que no saben diferenciar entre la mano derecha y la mano izquierda. Quiero llevarlos a este punto. El corazón de Dios, por eso tú y yo podemos confiar en Él, porque Él es diferente al corazón y la intención de nuestro corazón. Y si tú y yo no abrimos nuestro corazón a Dios, aún esas experiencias van a estar calando, y nuestro entendimiento va a estar sin fruto. Porque la historia termina que Dios le da solo esa explicación
y desaparece de escena el personaje de Jonás. Dios tiene propósitos en nuestras vidas, pero Dios quiere que cada experiencia que nosotros tenemos sirva para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y para llevarnos a amar más a Dios. Hermano César. Amén. Sí, se me viene a la mente que, como dice la Biblia, que tenemos que ser tardos para hablar, porque realmente yo veo que a veces prometemos tanto en situaciones difíciles y a veces Dios no quiere que prometamos, sino que actuemos. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el mundo y me encontraba en situaciones difíciles, yo le decía, Señor, si me sacas de esta, hoy sí te voy a servir, porque yo tenía conocimiento del Evangelio. Y pues uno no engaña a Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios lo saca a uno de esas situaciones por el amor que Dios le tiene a uno, no porque uno haya hecho un pacto de prometerle que se iba a portar bien, no. Porque salía de esa situación y seguía mi vida tan normal como que no hubiera prometido nada y no hubiera pasado nada. Entonces, pienso que más que palabras tiene que ser una actitud, ¿verdad? Por eso es de que muchas veces Dios nos lleva en situaciones difíciles y por amor a su nombre, Él nos saca, pero lamentablemente no aprendemos la lección, ¿verdad? Yo pienso que nos saca porque clamamos tanto a Él, lloramos tanto, y Dios dice, bueno, pues es que mi propósito no es lastimarlo, sino edificarlo. Y Dios nos saca de esa situación, pero seguimos, porque si hubiéramos aprendido, sí, Jonás esa es una historia inconclusa. Yo pienso que nuestra vida también a veces es inconclusa para nosotros, pero para Dios no lo es. Para Dios Él ya sabe que nuestra vida, como decía la hermana y dice la palabra, tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Amén. Entonces, la verdad que Dios es algo que lo más grande que puede pasar en nuestra vida. Amén. Hermana Mayra, tenemos como 4 minutos y me gustaría que usted nos condujera a oración, pero antes de orar, encerrara este punto, que Dios le haya puesto algo en su corazón, de la importancia de atender y no continuar en oposición a los propósitos de Dios. Algo que quiero tocar a mí siempre me llamó la atención que una vez yo estaba orando y cuando levanté mis manos, estaban orando por mí, yo levanté mis manos y se me vino a la mente como cuando una persona es arrestada y levanta las manos, y eso es una señal de que está vencido. Y cuando nosotros nos damos por vencidos y le decimos al Señor, haz tu voluntad en mi vida, ahí es cuando nosotros le estamos diciendo al Señor, yo cedo mi voluntad y voy a ser obediente a la voluntad que tú quieres. Amén. Y vamos a orar en esta ocasión, pidiéndole al Señor de que a donde quiera Dios llevarte, no rehuses. Dios tiene un propósito para tu vida. Aún no lo entiendas, Dios sabe lo mejor para ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Padre Santo, de que tú, Señor, Amén. toques las vidas, Señor amado, Padre Santo. Amén, amén. Tú sabes la situación de cada uno, Señor amado. Así que tal vez tú estás queriendo, Señor, Sí, llevarnos Señor. a un lugar. Sí, oh Dios. Tal vez, Señor amado, no es un lugar físico, sino Gracias, un lugar en Jesús. nuestro, Señor, en nuestras vidas, Señor Gracias, amado Dios. Así que te pedimos, Señor, en esta hora que tú seas, Señor amado Padre, tocando, Señor, siempre, Señor, nuestros corazones, Sí, Señor. Señor, Y aleluya. que seamos obedientes, Señor, a la voz de tu Espíritu, Señor. Bendice cada vida, Señor, bendice cada corazón, Padre Santo, Sí, Señor. Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor amado Dios, porque el propósito en esta ocasión, Señor, es llevar tu palabra, Señor Jesús. Y que tú seas, Señor, Amén. llevando, Señor amado Dios, Padre,
Bendito Dios, la vida de cada uno, Señor, Señor a la Jesús. obediencia tuya, Señor. Sí, Señor. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén Gracias, Señor. y amén. Gloria al Señor. No te olvides, no prestes resistencia a la voluntad de Dios, porque Dios tiene métodos inusuales. Puede ocupar un pez, puede ocupar una plantita, puede ocupar el mar, puede ocupar a un gusanito, para que tú y yo entremos en el propósito de Dios. Dios te bendiga y que la paz de Dios y su amor te dirija todos los días, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Recibe bendición a manos llenas. Te amamos. Y Jesús. Manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy